¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que serías capaz de hacer si vivieras en una época donde tu propia existencia fuera considerada un crimen? Donde amar a la persona equivocada podría costar no solo tu vida, sino la vida de todos a tu alrededor. Hoy voy a revelar una conspiración que permaneció escondida en los sótanos de la historia caribeña por más de un siglo y medio. Una trama tan explosiva que cuando finalmente salió a la luz desencadenó una guerra que duraría 10 años completos y cambiaría para siempre el destino de una nación entera. Esta no es solamente otra historia sobre resistencia a la esclavitud, eso te lo garantizo. Lo que sucedió en los cañaverales de Matanzas va mucho más allá de todo lo que has escuchado hablar sobre rebelión, coraje y sacrificio. Cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías alguna historia de revolución que naciera de un amor imposible? Porque esta que voy a narrar ahora va a desafiar absolutamente todo lo que imaginas sobre heroísmo y revolución. Estamos en el año 1868, en una isla que sangra azúcar y sudor humano bajo el yugo implacable de la corona española. Cuba era en aquel momento histórico una de las últimas fortalezas de la esclavitud en el mundo atlántico, resistiendo desesperadamente a las olas abolicionistas que ya habían barrido gran parte de Europa y las Américas. Imagina miles de hectáreas cubiertas por caña de azúcar que se extienden hasta que el horizonte se pierde en la línea donde el cielo encuentra la tierra. Una vastedad verde que escondía bajo su aparente belleza uno de los sistemas más crueles jamás inventados por la humanidad. Las plantaciones funcionaban como pequeños reinos absolutistas, donde los señores detentaban poder de vida y muerte sobre cientos de almas que la ley consideraba propiedad, mercancía, objetos sin voluntad propia. Pero lo que los dueños de aquellas tierras no imaginaban es que justamente allí, en el corazón de su imperio de crueldad, estaba siendo gestada una conspiración que haría temblar los cimientos de todo el dominio colonial español en el Caribe. El ingenio San Rafael dominaba todo el valle como una fortaleza medieval trasplantada a los trópicos. 5.000 hectáreas de territorio productivo, decenas de construcciones, ingenios que operaban día y noche transformando caña en oro blanco que enriquecía a familias enteras del otro lado del Atlántico. Aquella propiedad por sí sola producía riqueza suficiente para financiar ejércitos, construir palacios y mantener a toda una aristocracia parásita viviendo en lujo obsceno, mientras 817 personas vivían en condiciones infrahumanas, trabajando desde el amanecer hasta el ocaso sin jamás recibir siquiera un centavo por el sudor derramado. Y antes de que pienses que conoces esta historia porque ya has oído hablar de esclavitud antes, déjame decirte, lo que diferencia este caso específico es que la revolución no vino solamente de abajo, sino también de arriba, de un lugar absolutamente inesperado que nadie podría prever. Cuenta aquí abajo si puedes imaginar de dónde vendría esa chispa revolucionaria, porque apuesto a que te vas a sorprender cuando descubras que desafía todo lo que imaginas. Inés Margarita de Céspedes y Valverde no era una mujer cualquiera en aquella sociedad rígidamente estratificada. Ella pertenecía a la cima absoluta de la pirámide social cubana. Sobrina directa del hombre que gobernaba toda la isla en nombre del rey de España. Hija de un magnate que controlaba 7 ingenios diferentes y movía fortunas que harían sonrojar a los banqueros más ricos de Madrid. A los 31 años de edad, ella acumulaba una educación que sería envidiable hasta en los salones más refinados de Europa. Había estudiado filosofía en las universidades españolas más prestigiosas, dominaba 5 idiomas diferentes, tocaba instrumentos musicales con maestría de profesional y pintaba paisajes que eran disputados por la élite colonial. Sus ojos negros cargaban una intensidad perturbadora que hacía que los hombres más poderosos desviaran la mirada, y su postura altiva transmitía una autoridad natural que contrastaba violentamente con el papel sumiso que la sociedad esperaba de ella.
Pero existe algo que ninguno de sus contemporáneos conseguía percibir detrás de aquella fachada de perfección aristocrática. Inés cargaba dentro de sí una revuelta silenciosa que crecía cada día, alimentada por años observando las contradicciones grotescas entre los ideales filosóficos ilustrados que estudiaba en sus libros importados y la realidad brutal que la rodeaba diariamente. El matrimonio de ella con el capitán Rodrigo Alonso de Santovenia había sido arreglado cuando ella cumplió 24 años, una unión que desde el punto de vista social y económico parecía perfecta, pero que en la práctica se reveló una prisión tan cruel como cualquier barracón. Rodrigo era un oficial del ejército colonial conocido por su brutalidad desmedida en la represión de cualquier tipo de resistencia esclava. Un hombre que coleccionaba cicatrices de combate como si fueran medallas de honor y trataba a su propia esposa como si fuera territorio conquistado en batalla, algo para ser dominado y controlado a través de la fuerza siempre que fuera necesario. Durante 7 años interminables, Inés soportó no solamente la absoluta frialdad emocional de un hombre incapaz de cualquier tipo de afecto genuino, sino también episodios recurrentes de violencia física disfrazada bajo el manto de los llamados deberes conyugales. Y aquí va una reflexión que quiero que lleves a los comentarios. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la historia fueron aprisionadas en matrimonios que eran en realidad formas legalizadas de tortura? ¿Cuántas historias de sufrimiento silencioso nunca fueron contadas porque la sociedad exigía que las víctimas fingieran felicidad? Cuéntame si conoces alguna historia así, sea de tu propia familia o de alguien cercano, porque estas narrativas necesitan ser preservadas y compartidas. La incapacidad de generar hijos era constantemente usada contra ella como evidencia de algún defecto fundamental en su naturaleza, motivo de humillación pública constante en una sociedad que reducía el valor de las mujeres a su capacidad reproductiva. Pero Inés comenzaba a desarrollar una teoría diferente sobre su infertilidad, una sospecha cada vez más fuerte de que su propio cuerpo estaba rebelándose contra la idea de traer nueva vida a un mundo tan profundamente corrupto e injusto. Ella observaba a las mujeres esclavizadas que eran forzadas a generar hijos que les serían arrancados de los brazos para ser vendidos como ganado. Veía madres siendo azotadas mientras sus bebés lloraban amarrados en trapos sucios, y alguna parte inconsciente de ella simplemente se rehusaba a participar en ese ciclo de horror. ¿Puedes imaginar el peso psicológico de vivir esa contradicción diaria? De ser simultáneamente víctima y cómplice de un sistema que destruye vidas sistemáticamente? Deja en los comentarios tu reflexión sobre cómo lidiamos hoy con nuestras propias contradicciones morales, porque apuesto a que existen paralelos perturbadores entre aquella época y nuestros días actuales. Entre las 817 personas mantenidas en régimen de esclavitud en aquella propiedad maldita, 3 hombres se destacaban no por la fuerza bruta de sus cuerpos subyugados, sino por una cualidad infinitamente más peligrosa para cualquier sistema opresor: la capacidad de liderazgo natural que ninguna cadena de hierro jamás conseguiría aprisionar completamente. Esteban tenía 34 años y cargaba en su memoria los dolorosos recuerdos de una vida anterior del otro lado del océano, donde había nacido hijo de un líder espiritual respetado en su comunidad yoruba antes de ser capturado violentamente a los 19 años y traído encadenado a través del Atlántico en un viaje que mató a la mitad de los cautivos en la bodega fétida del barco negrero. Había traído consigo conocimientos ancestrales profundos sobre curación, sobre organización comunitaria, sobre estrategias de supervivencia que habían permitido a su pueblo resistir a siglos de invasiones y guerras, y conseguía transformar cualquier agrupamiento aleatorio de personas en una comunidad cohesionada y organizada a través de una combinación de sabiduría espiritual y habilidad política natural.
Rafael, a los 32 años, poseía un tipo de genialidad que lo hacía igualmente valioso e igualmente peligroso. Una mente matemática extraordinaria, capaz de calcular con precisión aterradora todo desde predicciones de cosecha hasta movimientos de tropas militares, de organizar sistemas complejos de comunicación secreta entre diferentes propiedades hasta elaborar rutas de escape que consideraban decenas de variables simultáneas. Y luego estaba Joaquín, el más joven de los tres, con 28 años, quien dominaba el raro y peligrosísimo don de la oratoria transformadora, capaz de unir personas a través de narrativas poderosas que conectaban el pasado glorioso de sus ancestros africanos con el presente brutal que enfrentaban y con un futuro de libertad que él conseguía hacer parecer no solamente posible, sino inevitable. Respóndeme algo en los comentarios. ¿Crees que existen personas nacidas para liderar